Si me pones, por favor, la de los grupos sanguíneos para dar nada más, ya que la vez pasada como que no se veía muy bien el esquema. Bueno, en cuanto a los grupos sanguíneos, esta revisión muy breve fue únicamente para que conozcamos, para que sepamos que los genes que codifican para las diferentes proteínas, en este caso de los grupos sanguíneos para las enzimas, su dominancia o recesividad, no necesariamente un gen que se comporta como dominante o como recesivo tiene que dar lugar a un padecimiento, sino que estas mutaciones a través de la evolución en todos los organismos, desde los más inferiores, las plantas y los animales más inferiores, pues han ocasionado variantes y cambios evolutivos, en muchas ocasiones cambios muy benéficos. Y los grupos sanguíneos, pues, son un ejemplo de esto, ¿verdad? Si no de beneficio, sí de variedad entre los individuos. Y así tenemos, por ejemplo, que los grupos sanguíneos son glicolípidos, son glicolípidos, ¿verdad? Que están rodeando a la matriz del eritrocito y que, como les había comentado, esa matriz que se denomina alrededor, el glucocálix, es una matriz de azúcares, como lo dice aquí, que está rodeando a la célula, al parecer con una de sus funciones, el proteger de los daños químicos y de la invasión de patógenos, ¿verdad? Incluso hasta ahora todavía se desconocen muchas otras funciones de los grupos sanguíneos. Bueno, y así pues su síntesis empieza desde la 5ª y 6ª semana de vida, en la cual se van agregando determinados azúcares, ¿sí? Y esos azúcares se van agregando por medio de enzimas. Y estas enzimas son codificadas, esto sí, por los genes, ¿verdad? Las enzimas que van agregando determinado azúcar son codificadas por un gen específico. Y así en lo que se denomina sustancia precursora, en la cual ya se agregaron estos 4 azúcares, en el primer punto, cuando ya se hace antigénica esta sustancia del grupo sanguíneo, es cuando se agrega una fucosa por una fucosiltransferasa, y es el llamado antígeno H, ¿verdad? Es el primer paso. Después, ¿qué pasó a ese antígeno H? Otra enzima llamada transferasa A, la transferasa A, que la tenemos en nuestros genes, ¿verdad? Es uno de nuestros genes, esta transferasa A, que está localizada en el cromosoma número 9, pues la primera vez que se formó, agregó una acetilgalactosamina, ese hexágono moradito, ¿verdad? Entonces se formó primeramente ese antígeno A, se formó el antígeno H, ¿sí? Que después pues ya comentamos, se refiere al grupo sanguíneo O, posteriormente se hizo el grupo sanguíneo O. Bueno, ese alelo de la antígeno A que agregó una acetilgalactosamina sufrió una mutación que estuvo determinada por el cambio en 7 pares de bases, o sea, se cambiaron 7 nucleótidos. Esto obviamente ocurrió a través de los cientos o miles de años más bien, ¿sí? O quizá mucho más, ¿sí? Que dio lugar a llevar a cabo que se cambiaran esos 7 nucleótidos, dio lugar a que se cambiaran 4 aminoácidos. Por lo tanto, esa transferasa A, ¿sí? Ya no pudo agregar N-acetilgalactosamina, sino que su función fue agregar una galactosa. Y entonces está la fucosa más la galactosa y tenemos al antígeno B. Posteriormente, a través también de la evolución, un individuo con grupo sanguíneo A y otro con grupo sanguíneo B se mezclaron y dieron lugar a individuos con grupo sanguíneo AB, en los cuales funcionaba tanto la enzima A, la transferasa A, como la transferasa B, ¿verdad? Y es el grupo sanguíneo AB. Sin embargo, también a través de la evolución ya del antígeno que ya estaba formado el grupo sanguíneo A, hubo una mutación, ¿sí?
una deleción de ese alelo A, de ese grupo sanguíneo A, hubo una mutación que consistió en esta deleción, que está aquí mencionado, una guanina en la posición 261, que hizo que esa transferasa A fuera inactiva. Entonces ya no se agregó N-acetilgalactosamina, sino se quedó como el antígeno H, que es el que corresponde al grupo sanguíneo O. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, esta es la formación o la síntesis de los grupos sanguíneos, que no, obviamente no son una enfermedad, sino son variantes genéticos en las poblaciones de todo el mundo, ¿verdad? Uno de los grupos sanguíneos a nivel de todo el mundo es el que se quedó como transferasa H, el grupo sanguíneo. Sin embargo, en las diferentes poblaciones existen mayor o menor grado de proporción de los diferentes grupos sanguíneos, ¿de acuerdo? Entonces, espero que ahora sí haya quedado un poquito más claro esto de la síntesis de los grupos sanguíneos y cómo las mutaciones, así como en las plantas de los chícharos, dan lugar a la diversidad genética. La que sigue ahora sí, por favor. Bueno, de esto tenemos, por lo tanto, que pasar. Ya conoces también un poquito más, ya conocemos casi mucho de la nomenclatura que se maneja en la genética. Y una de ellas es qué es el genotipo y qué es el fenotipo. El genotipo, pues ya muy bien lo hemos más o menos repasado en tanto en los chícharos de Mendel como en esto de los grupos sanguíneos, ¿verdad? El grupo sanguíneo A o el grupo sanguíneo B puede estar en homocigoto o heterocigoto. Sin embargo, ese sería el genotipo A mayúscula, A minúscula, o AA mayúscula, por ejemplo, respecto a la A, pero el fenotipo es el que se va a traducir, en este caso a nivel bioquímico, y van a ser individuos del grupo sanguíneo A. Es decir, el genotipo es la secuencia de nuestros alelos, las diferentes combinaciones de los alelos, el materno y el paterno, en su secuencia de DNA. Si son homocigotos, ya dijimos que son idénticos los dos alelos. Si son heterocigotos, son un alelo diferente que no necesariamente da lugar a una enfermedad, ¿verdad? En el fenotipo. Entonces, ¿cómo definiríamos el fenotipo? Son las manifestaciones observables determinadas por el genotipo, ¿sí? Es decir, son las características bioquímicas, fisiológicas, morfológicas, determinadas por su genotipo, y además también que algunas de ellas pueden ser modificadas por el medio ambiente en el que se están expresando, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que habíamos comentado, es que esto debe de quedar muy claro, que dominancia y recesividad solo son observables, ¿sí? En un fenotipo anormal cuando hay una mutación. Porque de otra manera, pues podríamos decir que nuestros genes son codominantes, ¿verdad? Tanto el alelo A como materno como el alelo paterno de cada uno de nuestros genes se están expresando, a lo mejor uno con mayor actividad, a lo mejor otro con menor actividad, ¿sí? Dependiendo del polimorfismo que pudieran tener, o si no los dos idénticos, ¿sí? Pero no se observa a menos que este cambio de lugar a una enfermedad. La que sigue. Por lo tanto, para complementar esto que estoy comentando, sí, después les voy a pasar este artículo que está muy, muy claro, que se llama la dominancia y recesividad no son propiedades intrínsecas de un geno alelo, ¿sí? Como dice aquí, estrictamente hablando, los dos alelos, o sea, el materno y el paterno, no tienen una relación dominante o recesiva para un rasgo específico, ¿sí? Son observables cuando se presenta una mutación actualmente también manejada o llamada variante patogénica. Y ejemplo de esto lo vemos, por ejemplo, valga la redundancia, lo vemos en un ejemplo de alguna enfermedad, como en este caso la acondroplasia, ¿sí? El fenotipo de acondroplasia, esos niños que vamos a revisar ahorita también brevemente este padecimiento, estos niños con talla baja, con corta estatura, que también según esto ya no podemos decir la palabra enanos, porque es peyorativo, son individuos de talla baja, ¿verdad? Entonces tienen acondroplasia, pero obviamente tienen defectos en su esqueleto, en sus huesos,
Bueno, ¿qué es lo que pasa con la acondroplasia? Un gen que se denomina en este caso es el IGFR3, que quiere decir el receptor del factor de crecimiento semejante a la insulina. Esas son las siglas, ¿verdad? IGFR3. Y 3 porque hay muchísimos factores de crecimiento semejantes a la insulina. En este caso, hay una mutación, ¿sí? Hay una mutación en uno solo de los alelos, ya sea en el paterno o en el materno. Por lo tanto, el individuo es heterocigoto. Tiene un alelo normal, que se denomina en genético con las letras WT, que quiere decir wild type, o alelo silvestre, traducido al español, alelo normal, el WT, el wild type, está normal, pero uno sufrió una mutación y sufrió una mutación muy sencilla, únicamente el cambio en esa posición, en la 1138, de una guanina por una adenina. Para otras proteínas, un solo cambio podría únicamente ser un polimorfismo y no pasar nada, como en los grupos sanguíneos, ¿verdad? En esa deleción que dio lugar y todo, y se forma el grupo sanguíneo O, pero no es una enfermedad. Pero aquí sí, ¿sí? En este receptor del factor de crecimiento, esta mutación, ¿sí? Dio lugar, aunque tenga el otro alelo normal, dio lugar en su genotipo, que es heterocigoto, dio lugar al fenotipo, que es lo observable, de acondroplasia. Por lo tanto, decimos que esa mutación es dominante. Por eso hemos mencionado que solo son observables dominancia y recesividad cuando se expresa en una enfermedad, ¿sí? Dominante porque hay solamente una mutación, aunque tenga un alelo normal en el cigoto, y dio lugar a una enfermedad. ¿Sí? Entonces, esto es en cuanto a los genes dominantes relacionados con enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con los genes recesivos? Eso es como lo de las plantas, ¿verdad? De Mendel. Un ejemplo es uno de los muchos tipos de las sorderas neurosensoriales. Entonces, ¿qué se requiere para que un individuo sea sordo por una mutación en los genes de alguna de las proteínas del órgano de Corti? Por ejemplo, en una que es de las más frecuentes que se llama conexina. Bueno, un individuo para que esté sordo por una de estas enfermedades genéticas, de esta sordera neurosensorial, requiere, ¿sí?, que sus dos alelos, tanto el materno como el paterno, tengan la mutación, es decir, que estén en estado homocigoto. Tienen que tener la misma mutación, como se observa aquí donde dice 35 del G, que es una deleción en la guanina, en la posición 35, materna, y también el paterno también tuvo esa misma mutación, obviamente en ese mismo gen, que en este caso les estoy diciendo que codifica para una proteína que se llama conexina y que tiene que ver con todo el reciclamiento del potasio para la audición de las células ciliadas en el órgano de Corti. Bueno, entonces este individuo, este niño, por ejemplo, pues está sordo, ¿verdad? Está sordo porque esa proteína no funciona, tiene sus dos alelos mutados. Pero ¿qué pasa con sus papás? Para que este individuo tenga las dos mutaciones, es decir, en estado homocigoto, perdón, requirió que un alelo del padre se le transmitiera y también el alelo de la madre lo transmitiera, ¿sí? Para la misma mutación del mismo gen, ¿sí? En este caso de la conexina. Pero los papás son heterocigotos y ellos son normoyentes, ellos sí escuchan bien, tienen una mutación, pero tienen el otro alelo normal, el WT, el wild type, ¿sí? Y aunque tengan en estado heterocigoto, son normoyentes, es decir, son portadores obligados de la mutación, pero sí escuchan, pero cuando transmiten en la segregación, cada uno de ellos el alelo mutado, cuando veamos los padecimientos con herencia recesiva, lo vamos a explicar mejor, ¿sí? Bueno, más ampliamente, pero
ellos se escuchan bien porque el alelo wild type compensa la función. Es suficiente con uno para que se compense la función, aunque el otro alelo tenga la mutación. Pero en el niño, en el descendiente, pues sus dos alelos tuvieron la mutación y esto es sordo. Es decir, estos son ejemplos de cómo las enfermedades, la dominancia y la recesividad solo son observables cuando se presenta una mutación y esta da lugar a un padecimiento. La que sigue, por favor. Bueno, por lo tanto, de todo lo que hemos repasado, podemos decir, y valga la redundancia que ya lo he mencionado muchas veces, ¿cuáles son los padecimientos con herencia mendeliana o monogénica? Son aquellos que es necesario que tengan un gen mutado que va a alterar la función de su producto. Su producto generalmente son proteínas con diferentes funciones. Pueden ser proteínas estructurales, como lo es la que acabamos de ver, el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 3 para la condroplasia, que es un receptor. Puede ser que sea, puede ser que tenga cualquier otra función, todos ellos codificados por un gen que tiene una mutación. Nuevamente aquí, cuando uno solo de los alelos está mutado, se denomina heterocigoto y por lo tanto el padecimiento tiene herencia dominante. Ahora, ¿cuándo le ponemos a esa herencia dominante el nombre de autosómica? ¿Sí? Cuando el gen mutado está contenido, es decir, su locus, ¿sí? Está contenido dentro de un autosoma, que los autosomas son desde el cromosoma número 1 hasta el cromosoma número 22. Entonces, es herencia autosómica dominante. Si el alelo mutado está contenido dentro de uno de los exocromosomas, con mayor frecuencia, casi siempre dentro del cromosoma X, y que se comportara como dominante, se le llama herencia dominante ligada al cromosoma X. Y en el segundo caso, como lo vimos en las sorderas, si se requiere que los dos alelos tengan la mutación, es decir, el materno y el paterno, se dice que está el individuo en estado homocigoto para la mutación, ¿sí? Y el padecimiento tiene un patrón de herencia recesivo. Y nuevamente, si esos genes están contenidos dentro de los autosomas, se llaman padecimientos con herencia autosómica recesiva. Si están contenido el gen dentro de un sexo cromosoma, generalmente el cromosoma X, se dice que es herencia recesiva ligada al cromosoma X. ¿De acuerdo? Y estos son los 4 tipos de herencia que vamos a revisar dentro de la herencia monogénica o herencia mendeliana. En la siguiente, por favor. Bueno, para esto, las mutaciones o variantes patogénicas, bueno, ustedes ya lo han revisado en sus clases de de bioquímica y de biología molecular, pero que lo podríamos definir como cualquier cambio permanente y heredable, porque una vez que se da ese cambio y se sigue heredando a través de las generaciones, por lo tanto es permanente y heredable en la secuencia del DNA que ocasiona una enfermedad. ¿De acuerdo? Estas mutaciones, como ya lo sabemos, pueden ser de sentido equivocado, sin sentido, puede haber inserciones, deleciones, duplicaciones, cambio en el marco de lectura, etcétera. Cualquier variante que suceda dentro de un gen y ocasione una enfermedad se le denomina mutación o variante patogénica. Estas mutaciones ocurren en gran cantidad de veces. Se dice que aproximadamente todos los días sufrimos mutaciones. A lo mejor las menos serían las del medio ambiente, que también cada vez se sufren más mutaciones recibidas por el ambiente en el que estamos, por lo que comemos, inhalamos y demás. Pero también ustedes saben que durante la replicación del DNA, ¿sí? Pues estas polimerasas a veces se equivocan en las células cuando se están replicando, ¿sí? Para dar lugar, entrar en mitosis y después replicarse, ¿sí? Pues ocurren mutaciones y ocurren esos cambios. Sin embargo, pues la naturaleza ahora sí que es muy sabia
Y en general, también dentro de nuestros genes tenemos todo un equipo de genes que codifican para proteínas que son encargadas. Perdón, jóvenes, es que como luego no saben que a esta hora doy clase, por eso, pero bueno. Ajá. Entonces tenemos, ¿verdad? En cuanto a la gran cantidad de mutaciones que sufrimos, pero que afortunadamente tenemos genes de reparación, como estos genes que se encuentran aquí, que dice el gen ATM, el gen XP, después lo vamos a ver, que son enzimas de reparación, es decir, se denominan endonucleasas de reparación, ¿verdad? Y si se repara, pues no sucede nada, pero si no se repara, puede ocasionar una enfermedad. La siguiente, por favor. Y ya está lloviendo. Bueno, ahora bien, para entrar también a ver los diferentes padecimientos de estos diferentes, 4 diferentes tipos de herencia, pues tenemos que elaborar, sobre todo en genética, ¿verdad? Lo que se conoce como el árbol genealógico, ¿sí? Una de nuestras principales herramientas del genetista, a pesar de bueno, no a pesar, ¿verdad? Con gran ayuda de las grandes herramientas técnicas y biológicas que hay actualmente, todo este desarrollo a nivel de biología molecular que se ha venido dando, donde se puede realizar, pues ya no solo cariotipos en la etapa anterior, ¿verdad? De la década pasada, sino que actualmente hay grandes técnicas súper importantes para poder realizar estudios con respecto a los genes. El árbol genealógico sigue constituyendo una herramienta fundamental, así como la exploración y el interrogatorio dentro de la historia clínica. El árbol genealógico constituye una herramienta importantísima para ver cómo determinado padecimiento genético, o para ver si es genético o no es genético, se está presentando dentro de una familia. Y por lo tanto, podemos conocer esta simbología. Ay, perdón, se soltó una lluvia muy fuerte y creo que no iba. Bueno, entonces tenemos aquí en este esquema, y lo tienen en cualquier bueno, en libros de genética bien especificado, ¿verdad? La elaboración de un árbol genealógico, en donde vemos que pues la simbología es muy sencilla. Un cuadrito corresponde al individuo del sexo masculino, un círculo al del sexo femenino, un rombito, un sexo no especificado. Esto se pone cuando a veces las mujeres nació el niño, son óbitos o algo así, y no saben si fue hombre o mujer, entonces lo manejamos como un rombo. Se pueden poner números adentro del masculino o del femenino, como 3 y 2, que quiere decir que hay 3 hombres y 2 mujeres, que generalmente recurrimos a ello cuando no nos queremos llenar en un árbol genealógico, pues que los individuos, los familiares no tienen nada, ¿verdad? Entonces, y más todavía en nuestras familias que todavía mexicanas tienen todavía muchos hijos, 5, 8, 10 hijos, todo eso y no tiene nada, pues ponemos un cuadrito y ponemos que 7 son hombres y que 4 son mujeres y todo esto, ¿sí? A los individuos que están afectados, generalmente los rellenamos, ¿verdad? De esta manera, o de la simbología que ustedes quieran utilizar para rellenarlos, ¿verdad? Esos son los individuos afectados. A los individuos portadores generalmente se les pone una línea a la mitad, pero actualmente se ha tendido a simbolizar los individuos portadores como los portadores obligados, ¿sí? Poniendo un punto en medio. Y esto es, por ejemplo, para el ejemplo de las sorderas que vimos. Un niño generalmente no puede tener una sordera, estar en homocigoto, si sus padres necesariamente no les heredaron uno de los genes mutados cada uno de ellos, entonces son portadores obligados. ¿De acuerdo? Luego el que sigue, ¿verdad? Es el probando, ajá, o también llamado el propósito, o propositus en latín, ¿sí? Aparte de estar así rellenito, se señala generalmente con una flechita.
Ese es el individuo que estamos estudiando. Cuando hay individuos fallecidos, que el papá murió, la mamá, o el tío, o el abuelo, etcétera, se trazan con esta diagonal, ¿verdad? Es un individuo fallecido. Los abortos se pueden poner tanto con rombito y cruzado a la mitad, también como con un triangulito. En algunas ocasiones, cuando tenemos familias donde el hijo es adoptado, se le ponen estos corchetes, ¿verdad? Y cuando es adoptado por la misma familia, por ejemplo, que son tíos o algo así, se ponen, les digo, estos corchetes y con puntitos. Cuando son por otra familia, se pone con una línea. Y así de esta manera aquí abajo está un árbol genealógico, ¿sí? De 2 generaciones, el papá, la mamá, y está el individuo afectado. Y miren ustedes aquí, el que está señalado, ¿sí? No es el individuo afectado, es el hombre, el hermano de esa mujer, de esa niña afectada, ¿sí? Que acude, pero es el que acude por el asesoramiento genético. Entonces, no está afectado, no lo podemos rellenar porque él no está enfermo, pero a lo mejor acude porque tiene esa hermana enferma y quiere saber si él o sus descendientes pueden o no tener la enfermedad. Los abortos también, como les decía, con este triangulito, que si el aborto ellos refieren que también tenía la malformación o que el médico les dijo, lo podemos rellenar, y si no, únicamente se deja con el triangulito. Bueno, después acá arriba tenemos un matrimonio, se une con la línea con la línea transversal, ¿verdad? Se une un hombre y una mujer. Si están divorciados, se cruzan a la mitad. Y un signo muy importante, el que se llama consanguinidad, ¿sí? Esa consanguinidad se le pone una doble línea transversal, ¿verdad? Ya no nada más es un matrimonio, sino que es un matrimonio consanguíneo. ¿Y por qué es importante dentro de la genética? Porque se dice que todos, incluso los individuos, tenemos un determinado número de genes, con muy poquitos quizá, pero están en estado heterocigoto. Pero si se unen entre familiares, bueno, incluso en los incestos, entre hermanos, tío, sobrina, lo más comúnmente a veces entre primos y todo, se pone ese símbolo de consanguinidad. O también de endogamia. Muchas veces no hay una consanguinidad directa, pero sabemos que son individuos que son de la misma población y que se unieron entre ellos, como por ejemplo en el grupo de los judíos, ¿verdad? Ustedes saben que los judíos, en general, cada vez menos, ¿verdad? Pero también en general tienden a no mezclarse con otra población. Entonces, muchos de ellos son endogámicos, ¿verdad? Se dice que son endogámicos, y también puede unirse con esa doble raya o bien especificar que hay endogamia. Bien, cuando hay gemelos, ¿sí? Cuando hay gemelos, aparte de los hermanos ponerse así, se unen así con este rombito. Cuando son gemelos diferentes, son sin la raya transversal, y cuando son disigotos, sin la raya transversal, ¿sí? Bueno, y de esta manera acá está un árbol genealógico, ¿sí? De 2 generaciones, en donde las generaciones se ponen de este lado izquierdo con números romanos, y los individuos se van señalando con números arábigos de acuerdo a cómo estén, ¿verdad? El 1, el 2, el 1, el 2, el 3, pero si, por ejemplo, ese individuo 2, esa mujer 2, por algún motivo tuviéramos que señalarle al esposo, que poner ahí una rayita, y el esposo sería el 3 y la otra hermana sería hasta el 4, es decir, así se van numerando de esa manera. Aborto espontáneo, ya lo dijimos, cuando no hay descendencia y lo tenemos que poner, ¿verdad? Así de esa manera. Cuando hay emparejamientos múltiples, que ahora es muy común, ¿verdad? Un individuo, como en este caso, tiene pues 2 parejas, ¿verdad? 2 esposas, y con las 2 tiene hijos, y ahí vemos la manera de ponerlos, ¿verdad? Pero salen del mismo individuo, que también puede ser de la mamá que tuvo una pareja y después tuvo otra y después otra, y así lo más que se pueda. De tal manera que a veces se nos complica mucho la elaboración en la hojita, ¿verdad? De hacer los árboles genealógicos, a veces en ocasiones medio complicados. Pero bueno, de esta manera esta simbología se utiliza para la historia clínica y la elaboración de un árbol genealógico. Sí, después lo repasan, por favor. La que sigue. Bueno, vamos a pasar
a revisar el primer grupo de padecimientos, que son los padecimientos con herencia autosómica dominante. Autosómica, sí, porque el gen con la mutación está contenido dentro de un autosoma desde el número 1 hasta el número 22, ¿verdad? Y dominante porque, como ya señalé muchas veces, sí, se requiere que solo uno solo de los alelos tenga la mutación, ¿sí? Para que se presente la enfermedad, aunque el otro alelo esté normal. Y a estos padecimientos con herencia autosómica dominante les tenemos que estudiar, pues, todas estas, dentro de la herencia autosómica dominante, todas estas características, ¿verdad? ¿Qué riesgo de recurrencia hay cuando un padecimiento es autosómico dominante? ¿Qué cosa es un salto de generación, una penetrancia o una falta de penetrancia, una expresividad variable? ¿Qué es pleiotropismo? ¿Qué es heterogeneidad alélica? Como los grupos sanguíneos, que hay heterogeneidad alélica porque es el mismo alelo, pero con diferentes mutaciones, pero en el mismo gen. Cuando hay una heterogeneidad llamada, pues las dos son genéticas, pero sí se mencionan en los libros. Cuando hay una heterogeneidad de locus, cuando se considera una mutación nueva, y cuando se trata de un padecimiento con herencia pseudo-autosómica, no autosómica, sino pseudo-autosómica. Y brevemente vamos a describir cada una de estas características para la herencia autosómica dominante. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, doctora, todo bien. Doctora. ¿Todo bien? Bueno, nomás no se duerman, por favor. Bueno, entonces, de un padecimiento con herencia autosómica dominante, ¿qué es lo primero que tenemos que saber cuando llega una pareja, ¿sí? Con uno de ellos que tiene un padecimiento dominante? Vamos a poner, por ejemplo, uno de los padecimientos que con mayor frecuencia vemos ahí en el servicio de genética, que es una enfermedad correspondiente a la genodermatosis, ¿sí? Una enfermedad de la piel, por supuesto que también hay manifestaciones a muchos otros niveles del organismo, la neurofibromatosis. La neurofibromatosis tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Y aquí, en este caso, es una mujer, perdón, es un hombre el que tiene la neurofibromatosis. Por lo tanto, está afectado. Y por lo tanto, dijimos que si está afectado es porque tiene un gen mutado, ¿verdad? El cuadrito rojo. Tiene un gen mutado y su otro alelo para el gen de la neurofibromatosis, que ese es el NF1, se denomina NF1 y que codifica para una proteína que se llama neurofibromina, está normal. Pero como es suficiente que aunque esté en estado heterocigoto, pues el individuo tiene la enfermedad. Este señor se casa o se une o tiene hijos, ¿sí? Con una mujer que no está afectada. Es decir, que sus dos genes para NF1 están normales, no tienen mutación. Entonces, ¿cómo se van a segregar estos alelos durante la meiosis? Que se van a segregar al azar, ¿verdad? Puede segregarse el uno o el otro. Ya lo habíamos visto en las leyes de Mendel. Entonces, como estamos viendo aquí, el padre puede segregar el alelo anormal, ¿sí? Con el alelo siempre normal de una de la mamá, ¿sí? O bien puede segregar el alelo normal del papá, siempre con el alelo normal, cualquiera de los dos de la mamá. Y de esto, pues aquí bien se observa cómo sale el riesgo de recurrencia de tener hijos afectados, ¿sí? Que es de 50% de individuos que sean afectados y 50% de probabilidad que no estén afectados. Ahora, es de probabilidad, ¿por qué? Porque esto ocurre, no quiere decir que de 4 hijos, 2 vayan a tener la enfermedad y 2 vayan a ser sanos. No, sino que cada una de estas posibilidades ocurre en cada embarazo. En cada uno de los embarazos pudo haber sucedido alguna de estas situaciones, ¿verdad? Entonces corresponde a un 50%, ¿sí? En cada embarazo de tener hijos afectados o 50% que se haya segregado el alelo normal y sus hijos sean completamente sanos, tanto genotípicamente, porque son homocigotos normales los no afectados, como fenotípicamente, es decir, no tienen enfermedad.
Ay, esto era, perdón, yo estoy hablando porque lo estoy viendo en la computadora, es en la que sigue que no me cambiaste. ¿Me la cambies, por favor? Ay, ajá, perdón, yo estoy hablando y mire, entonces aquí tenemos lo que les acabo de explicar, el papá afectado, la mamá no afectada, se segregan estos genes mutados al azar, el gen mutado al azar del señor, siempre con el gen cualquiera de los dos alelos normales de la madre, y de esto sale el 50% de la probabilidad en cada embarazo. Y esto es independientemente de que sean hombres o mujeres. Aquí los cuadritos no es porque sean hombres, ¿sí? Sino es con respecto a los genes. A lo mejor no es el mejor esquema porque parecería que fueran hombres, no. Pueden ser hombres o mujeres, ya que es herencia autosómica, los genes están localizados dentro de los autosomas y no tienen que ver nada con los cromosomas sexuales. En el siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un árbol genealógico con estas características de la herencia autosómica dominante, en las cuales estamos observando sus genotipos y sus fenotipos. Sus genotipos corresponden a las letritas que están puestas ahí, ¿verdad? Que sean heterocigotos u homocigotos, ¿sí? Cada uno de ellos, ¿sí? Y fenotípicamente porque se están marcando los individuos que tienen enfermedad y los que no la tienen. Si le das clic a lo que sigue para que se ponga completo, por favor. Bueno, así tenemos que hay un árbol genealógico de 3 generaciones. Sí, si le apachurras, para que se ponga lo que sigue. También otra, por favor. Ajá. Bueno, tenemos un árbol genealógico de 3 generaciones en donde vamos a seguir con ese padecimiento que es una neurofibromatosis. En donde el individuo afectado es heterocigoto, ya dijimos, es decir, tiene una A, un gen, en este caso simbolizado como la A minúscula con la mutación, ¿sí? Que se une con una mujer, la 1-2, que sus 2 alelos son homocigotos normales y que en cada uno de sus embarazos puede haberse segregado el alelo anormal o el alelo normal, y de esta manera va a haber enfermos o no enfermos. Y de esta manera tenemos que el primer hijo, afortunadamente, heredó del padre el alelo normal y siempre uno de cualquiera de los 2 alelos de la mamá normales, y es homocigoto normal, ¿verdad? Es homocigoto sano. Perdón, aquí la mayúscula es la mutada. Bueno, en el segundo, la segunda hija, que es la 2-4, heredó el alelo anormal, el alelo con la mayúscula mutada, y siempre el alelo normal, cualquiera de los 2 de la mamá, y está enferma. El hijo 5 también el alelo normal y es sano. El número 6 heredó el alelo anormal y está enfermo, siempre con el alelo normal de la mamá, ¿sí? Entonces, esto también se puede hacer en los cuadrados de Punnett. Ahora, este árbol genealógico también nos sirve para ver cómo los individuos que heredaron el alelo normal del padre, aunque esté enfermo, como el 2-2, ¿sí? Ya su descendencia obviamente ya no tiene por qué tener enfermedad, ¿verdad? Todos los que siguen ahí no tienen por qué tener enfermedad. Sin embargo, los que heredaron el alelo anormal o mutado van a seguir teniendo ese mismo porcentaje de riesgo, el 50%. Y bueno, de esta manera, traducido como está arriba en el esquema de, acá arriba, el del cuadrado de Punnett, tenemos que el padre está arriba, AA, se une con la mamá, con sus as minúsculas, y aquí está lo que estamos viendo en el árbol genealógico, ¿verdad? 50% de individuos heterocigotos enfermos y 50% de individuos homocigotos sanos. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Sí? Sí, porque esto no nada más es aprendernos de memoria esto, ¿verdad? Sino, ¿qué pasaría si este individuo heterocigoto, si este individuo con la neurofibromatosis, se casara, se uniera con otro individuo con neurofibromatosis, también que tiene
también una mutación en el mismo gen y por lo tanto tienen la misma enfermedad. En un ejemplo más claro podríamos cambiarle a la acondroplasia, ¿verdad? En la cual incluso hasta hay programas en la tele actualmente, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero donde salen matrimonios que se casan entre acondroplásicos, ¿verdad? Y que por lo tanto los dos, tanto el hombre como la mujer, son acondroplásticos y por lo tanto son heterocigotos para la mutación. Y entonces, pues ya el riesgo ya no es el anterior, ¿verdad? De un heterocigoto con un sano, sino es dos heterocigotos enfermos. Entonces aquí, pues ya las cosas cambiarían, ¿verdad? Habría un 50% de enfermos, un 25% de homocigotos sanos y un 25% que heredaron los dos alelos con la mutación. Esos A mayúscula, ¿verdad? Ahora bien, esos homocigotos para la mutación en general no sobreviven, ya que si en los padecimientos con herencia dominante es suficiente con que uno solo de los alelos tenga la mutación para que se presente la enfermedad, pues ahora imagínense ustedes si los dos alelos tienen la mutación, estos individuos nacen muy mal formados o se traducen en abortos tempranos, ¿sí? O bien si llegan a nacer, como les digo, como la acondroplasia en la que ha habido algunos casos, nacen muy mal formados y sobreviven muy poco tiempo, incluso semanas o meses. Bueno, entonces, no siempre tenemos que analizar por eso los árboles genealógicos para poder dar un asesoramiento genético lo más adecuado que se pueda. Ahora, existen muchísimos padecimientos con herencia autosómica dominante, algunos más frecuentes, otros rarísimos, mucho más raros. Sin embargo, en conjunto, dentro de las enfermedades monogénicas, pues son los más comunes. Parece que hay aproximadamente como 4,000 padecimientos con herencia autosómica dominante. Y aquí estoy poniendo solamente algunos de los más frecuentes, ¿verdad? Que son la hipercolesterolemia familiar, no todas las hipercolesterolemias, como cuando veamos los errores innatos del metabolismo, no todas las que tengamos el colesterol alto, no todos son de causa genética, a la que se le llama hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Sino que es solamente cuando hay una mutación en un gen que codifica para el receptor de las lipoproteínas de baja densidad, etcétera, ¿verdad? Y que es un porcentaje bajo, creo que es un 10% de todas las hipercolesterolemias que corresponden a las de causa genética. La poliquistosis renal, la cual también es muy frecuente, muchos de estos individuos solamente están ya en nefrología, en diálisis, y muchas veces ni siquiera se sabe que esta insuficiencia renal es debida a una poliquistosis renal que nunca fue diagnosticada o fue diagnosticada muy tardíamente. La neurofibromatosis, que vamos a ver ahorita con bastante más detalle, porque es uno de los padecimientos que vienen en el programa, tanto la neurofibromatosis como la acondroplasia, pero hay muchas otras enfermedades como la corea de Huntington, que es una enfermedad sumamente devastadora, neurodegenerativa, que se presenta a edades tardías y bueno, es una enfermedad muy devastadora. El síndrome de Marfan, este síndrome que se llama Li-Fraumeni y que corresponde a uno de los cánceres hereditarios, son muy pocos también los cánceres hereditarios, sin embargo también los hay. La acondroplasia, otra displasia ósea que se llama osteogénesis imperfecta, esclerosis tuberosa, polidactilia, etcétera. Estos son solamente algunos de los padecimientos más frecuentes con este tipo de herencia. La que sigue, por favor. Bueno. Aquí, bueno, es lo mismo, vamos a ver ejemplos de árboles genealógicos con estos padecimientos. Aquí vemos un árbol genealógico bastante más grande, con 5 generaciones, en donde vemos muchísimos hombres y mujeres afectados en cada una de las generaciones, por lo que se dice que la herencia autosómica dominante, una de sus características es tener transmisión vertical. ¿Por qué vertical? Porque generalmente se observan en cada una de las generaciones individuos afectados y que de esa manera se van transmitiendo.
y se transmiten tanto de mujer a mujer hombre o de hombre a mujer o también masculino, ¿verdad? Es la característica de la herencia autosómica dominante y aquí, como bien lo estamos viendo, hay una alta penetrancia, que quiere decir que siempre que el individuo tiene la mutación, va a tener la enfermedad. Y nuevamente aquí están los padecimientos que vimos en la anterior, con sus respectivos genes, ¿verdad? La hipercolesterolemia familiar, que es el receptor de las lipoproteínas de baja densidad, la poliquistosis renal, PKD, la neurofibromatosis, la corea de Huntington, que codifica para la huntingtina y por eso es HD, el síndrome de Marfan, que es para la fibrilina, el cáncer familiar, de los cuales hay muchísimos genes, lo cual es heterogeneidad de locus, pero uno solo es el que se requiere que esté mutado para que se presente el cáncer familiar o la acondroplasia. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? De dos hermanitos, uno de ellos acondroplásico, con todo su fenotipo de acondroplasia, y el otro normal, la hipercolesterolemia familiar en una forma muy severa, con estos jantomas de la piel, en este caso un jantoma muy grande, pero que no es nada más el jantoma, sino que tienden a tener por esta hipercolesterolemia y pues aterosclerosis, y si no se cuidan y tratan adecuadamente, pues infartos tempranos y hasta llegar a la muerte también a edades muy tempranas. La siguiente, por favor. Bueno, otro árbol genealógico más, ¿verdad? En donde vemos las generaciones y los individuos afectados y los no afectados. Y ahí en la generación 3, el individuo 1, 2, 3, 4, 5, la mujer 5, 3, 5, de la generación 3, es la que es la propósita y que está señalada con una flechita, ¿verdad? Y vemos cómo se transmite en forma autosómica dominante. Pero vemos ahí una característica muy peculiar de lo que les había mencionado. A ver, ya notaron de la transmisión vertical. Si alguno de ustedes me dice o puede observar en este árbol genealógico, a esta transmisión vertical, ¿qué podemos observar en este árbol genealógico? Que les digo que pues los individuos son heterocigotos con la mutación. ¿Qué pasa con el de individuo 2, 1, 2, 3? De la generación 2, el individuo 3. El papá de la niña que está afectada. Ese individuo y que se representa como sano, porque no tiene ninguna manifestación clínica de la enfermedad. ¿Estaría correcto así de ponerse de esta manera, que no esté enfermo, que no esté señalado, si tiene el gen mutado? A ver, chicos, ¿alguno de ustedes por ahí? Chicos o chicas. Pues sí debería estar alterado, ¿no, doctora? ¿Ande? ¿Cómo? Que sí debería estar marcado como alterado. Exactamente, ¿verdad? Teóricamente debería de estar enfermo. Sin embargo, es correcto que no esté marcado porque porque verdaderamente está sano. Se le buscó por todas partes y está sano, ¿sí? Sin embargo, si se hace un análisis a nivel molecular del gen para esta enfermedad, una neurofibromatosis, ¿sí? Se ve que el individuo tiene la mutación, porque si no la tuviera, no la podría transmitir a sus otros hijos. Sin embargo, él no la presenta. Hay un salto de generación por la llamada falta de penetrancia, ¿verdad? Entonces, ese individuo es un ejemplo clásico aquí en este árbol genealógico de una falta de penetrancia. Falta de penetrancia del gen, porque ese individuo es heterocigoto para la mutación, esa mayúscula a minúscula, ¿verdad? Con una A mutada. Tiene la mutación, por eso la transmitió, pero tiene una no expresividad de la mutación, una falta de penetrancia. Ahora, ¿por qué?
Antes no se podía explicar y todavía aún claramente no está explicado el por qué algún individuo pueda no tener la enfermedad aún teniendo la mutación. Y se supone actualmente, las teorías mencionan que son por factores epigenéticos, por otros genes modificadores que hagan que, por la propia idiosincrasia ya de ese individuo, que haya hecho que en él no se manifieste la enfermedad. Pero de que tiene el gen con la mutación, tiene el gen con la mutación. Entonces, cuando ustedes vean esto en una enfermedad que ya sabemos además que tiene un patrón de herencia autosómica dominante, es por una falta de penetrancia, ¿sí? Y tenemos que tener este conocimiento de esto porque es muy peligroso, muy importante para el asesoramiento genético, ¿verdad? Si todavía no tuviera hijos este señor, es muy probable que se le haya dicho que él ya no iba a tener riesgo, ¿verdad? Si no se le hace un análisis molecular, que él ya no iba a tener riesgo de transmitir la enfermedad porque está sano y se supone que sería homocigoto sano, pero no. Vean ustedes que tiene 3 hijos afectados, incluso muchos abortos, que es un árbol genealógico muy viejito, en el cual antes la simbología de los abortos se utilizaban estas pequeñas bolitas así. Sí, varios abortos y también individuos sanos, pero el individuo tiene la mutación, pero no la está expresando. La que sigue, por favor. Ahora bien, en este árbol genealógico lleno de cuadritos, bolitos, matrimonios por aquí, matrimonios por allá, desde 4 generaciones, y no hay nadie afectado. Únicamente la niña, mujer, la 4-2, está afectada. Este es un ejemplo que bien podríamos haber puesto dentro de esos círculos y cuadraditos, números, pero es para representar que se interroga toda la familia y todo, y no hay ningún afectado, y entonces a esto se le llama mutación nueva. En este caso, pues para lo que estamos diciendo, neurofibromatosis, puede ser un síndrome de Marfan o cualquiera de las enfermedades. Pero esto significa que hubo en ella nada más, no se la transmitió ninguno de sus papás, pero se dio en ella, ¿verdad? En una de las células germinales al momento de la fecundación, se dio en ella la mutación. Pero a partir de ella, sí se va a transmitir en forma dominante, vertical, como lo vimos en los árboles genealógicos anteriores. Y esto es lo que se trata de una mutación, de árboles genealógicos con una mutación de novo o mutación nueva. La que sigue, por favor. Bueno, chicos, yo creo que ya le dejamos aquí, que ya explicamos las características de la herencia autosómica dominante, y en la próxima vez ya la terminamos, que vamos a revisar para que revisen por favor estos 2 padecimientos que vienen marcados en el programa, que son la condroplasia y la neurofibromatosis. ¿De acuerdo? Perfecto, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces así le hacemos y pues ya nos ponemos de acuerdo el martes, ahí me dicen cómo le hacemos con el horario, a qué hora o qué. Sí, por favor. Sí, doctora. Bueno, hasta luego y que descansen. Gracias, bye. Hasta luego, doctora. Hasta luego, gracias a usted.